Hola, bienvenido a esta pequeña clase del libro de historia de sexto grado, bloque 4, correspondiente a la Edad Media. Durante este bloque, las competencias que desarrollarás son comprensión del tiempo y del espacio histórico, manejo de información histórica, formación de una conciencia histórica para la convivencia. Los aprendizajes esperados son señalar la duración y la simultaneidad de las culturas de Europa y Oriente del siglo V al XV, así como explicar las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano de Occidente, analizar los rasgos de la organización social, forma de gobierno, economía y religión en las ciudades feudales, identificar las características económicas y políticas del Imperio Bizantino, así como su importancia, y distinguir la importancia de las cruzadas para el desarrollo del comercio y el intercambio cultural. Los contenidos que vamos a revisar son ubicación temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollan en Oriente, las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano, la vida en Europa durante la Edad Media, el feudalismo, señores, vasallos y la monarquía feudal, la actividad económica, la importancia de la Iglesia, el Imperio Bizantino, la Iglesia y la cultura bizantina y las cruzadas. Ahora tendremos un panorama del periodo para ubicar temporal y espacialmente a la Edad Media en Europa, así como las culturas que se desarrollan en Oriente. Primero debemos ubicar a la Edad Media como ese periodo histórico que se encuentra entre dos importantes épocas. La primera es la Antigüedad y la segunda la Edad Moderna. También debemos tener presente que en el territorio de la antigua Roma se desarrollaron tres de los más importantes imperios. El primero es el Imperio de los Bárbaros, el segundo es el Imperio Bizantino y el tercero es el Islam. En cuanto a la economía, hubo tres actividades que fueron las principales. La primera es la agricultura, la segunda la que se refiere a las artesanías y la tercera es el comercio. Esta última, a pesar de su importancia, tuvo una reducción significativa. Como sabemos, la milicia tenía un papel muy importante en este periodo, tanto así que recibía tierras como recompensa por la labor que realizaba. Este hecho da como resultado el feudalismo, lo que conocemos como reyes y reinas. En este sistema, la nobleza era la propietaria de las tierras y tenía siervos que trabajaban para ellos. Esto lo hacían a cambio de protección y una parte de la cosecha. En cuanto a la religión, comienza el auge de cultos monoteístas. Estos son los que tienen un solo Dios, como por ejemplo el Islam y el judaísmo. Pero el mayor protagonismo lo tiene el cristianismo con la Iglesia Católica. En cuanto a la cultura, los conocimientos que griegos y romanos habían conseguido son recuperados por los árabes, esto para retomarlos y continuar trabajándolos. Además, la ciencia y la tecnología continuaban avanzando en culturas como la china, árabe, hindú y la bizantina. Por último, tenemos esta línea del tiempo que nos muestra los sucesos más importantes de las culturas que mencionamos con anterioridad, así como los años en los que se dieron estos hechos. Recuerda que puedes pausar el video para que puedas tomar nota de los datos que te parezcan más interesantes o si quieres revisar con mayor calma las diapositivas. Las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. Roma se mantenía unido gracias a su ejército, el cual defendía y vigilaba sus territorios y fronteras. Con el paso del tiempo, este fue perdiendo su poder. Durante el siglo III, pueblos guerreros de Europa, Asia y África penetraron el imperio. Los romanos los llamaron bárbaros, ya que estos no compartían su modo de vida, cultura ni lengua. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes y tuvieron mayor éxito, principalmente en la parte occidental. En el año 395, el imperio se dividió en dos, Oriente y Occidente. En el año 467, los bárbaros derrocaron al emperador Rómulo Augusto, quien era el gobernante de la parte oriente. En ese momento, este suceso marca el final de la antigüedad y da inicio a la Edad Media europea. Estos pueblos tenían características propias, tales como lengua, tradición, cultura y religión. Los germanos eran el grupo bárbaro más numeroso, compuesto por varios grupos más.
Al entrar en contacto con los romanos, originaron nuevas formas de organización social, lenguas romances, las cuales son el español, el portugués, italiano y francés. Con el tiempo también adoptaron el cristianismo como religión. Comenzaron a surgir los reinos germanos, porque cada pueblo dominó un área del antiguo imperio romano de Occidente. Los vándalos construyeron su reino en el norte de África, los ostrógogos y los lombardos en Italia, los visigodos en España, los francos en Francia y parte de Alemania, los anglos y sajones en Inglaterra. Varios de estos pueblos se enfrentaron por más de 3 siglos hasta que, dirigidos por Carlomagno, se impusieron sobre los demás pueblos. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno fue proclamado emperador y este dominó los territorios del antiguo imperio romano de Occidente. Tras su muerte, el imperio se fragmentó, dando lugar a reinos independientes en los que más tarde se establecería el feudalismo. La vida en Europa durante la Edad Media, el feudalismo, señores vasallos y la monarquía feudal. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región que hoy ocupan Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Entonces, la sociedad se regula por contratos que forjaban la relación entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirle y pagar con sus cosechas. La población se dividía en grupos delimitados jerárquicamente. En la primera posición encontramos al rey. Él era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos. Disponía de sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. Al morir el rey, uno de sus familiares heredaba su trono. En el siguiente puesto encontramos al señor feudal. Él poseía una gran extensión de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaba de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exento del pago de ciertos atributos. El clérigo eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica. Los había del alto clero. En él se encuentran los obispos, y del bajo clero, es decir, los sacerdotes, los monjes y las monjas. En la cuarta posición encontramos a los caballeros. Debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, el término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo, solo tenían acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo. En el quinto lugar, encontramos a los campesinos. Ellos constituían el sector más numeroso de la población. Se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles y a cambio recibían protección de los ataques y de los robos. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte se entregaba al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo, y el resto lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias. La actividad económica. La principal actividad económica durante la mayor parte de la Edad Media fue la agricultura. El trabajo infantil era muy común. A los niños se les asignaban tareas específicas. Desde los 8 años podían ser pastores y a los 10 ya trabajaban igual que los adultos. Incluso algunas niñas se empleaban para hacer labores domésticas desde que tenían 5 años. La importancia de la Iglesia. La Iglesia Católica consolidó su autoridad y acumuló riqueza. La máxima autoridad de la Iglesia era el Papa y residía en Roma. Los clérigos tenían una gran influencia en sus comunidades. Por ejemplo, los obispos eran consejeros de los reyes y a veces gobernaban ciudades. Incluso los reyes más poderosos eran coronados por el Papa. El Imperio Bizantino, la Iglesia y la cultura bizantina y las cruzadas. ¿Qué es el Imperio Bizantino? Los turcos otomanos tomaron Constantinopla en 1453 tras la caída del Imperio Romano. Se le denominó así ya que su emperador Constantino estableció la capital en Bizancio.
Este imperio abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de la Edad Media. La Iglesia y la cultura bizantina. En Bizancio se creó la forma de cristiano conocida como cristianismo ortodoxo. Entre los años 532 y 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía, la cual fue la sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa. En este período hubo una fusión del poder político y eclesiástico, del cual surgieron los concilios. Las cruzadas son las guerras que se dieron en Medio Oriente para recuperar Jerusalén, considerada Tierra Santa, la cual había sido conquistada por los musulmanes. Estas guerras además tenían el propósito de dominar nuevas rutas comerciales. En un principio la guerra la ganaron los cristianos, pero a finales del siglo XII los musulmanes vencieron a los cristianos y lo expulsaron de su territorio. Ahora realizaremos una actividad la cual se titula Color, Símbolo, Imagen. En esta actividad escogerás 3 ideas. Una de esas ideas las representarás con un color, otra con un símbolo y la última con una imagen. Después describirás por qué elegiste el color, el símbolo y la imagen para representar esa idea o ese momento que más te llamó la atención de esta clase. Te dejamos este pequeño ejemplo para que sepas cómo realizar tu actividad color, símbolo, imagen. Primero usamos el color azul como representación de los reyes y reinas que gobernaban, unas espadas como símbolo de las batallas que se daban en este periodo y un castillo representando la arquitectura de esta época. Esperamos que te sirva y te diviertas realizando tu actividad.